Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Un Tesoro Escondido y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente la iglesia, pero la iglesia como la gran familia de Dios. No sé si han escuchado esta frase así completa, la iglesia, la gran familia de Dios. Esta imagen tal vez sea la más cálida, la más tierna, pero a su vez es la más realista de lo que realmente significa la iglesia, la gran familia de Dios. Y hoy en tu programa Un Tesoro Escondido vamos a hablar pues de este tema tan grande, tan bonito para nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes, saber que en la iglesia tenemos nuestra familia, la gran familia de Dios, y formamos también parte de esta gran familia a la que Dios nos llama como nuestro Padre. Pudiéramos empezar este programa con una pregunta: ¿Cuál es el proyecto de Dios para el hombre, para el ser humano, para la creación? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Tal vez podríamos decir, es hacer de todos nosotros una única familia de sus hijos, en los que cada uno se sienta cerca, se sienta amado por Dios, como en la parábola del Evangelio, sienta el calor de ser la familia de Dios. La parábola del Evangelio, precisamente, que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso del 11 al 32, y que todos la conocemos, la parábola del hijo pródigo. Empieza la parábola diciendo que un padre tenía dos hijos. Ya desde ahí nos está hablando de la familia. El padre, desde luego, es Dios. Los dos hijos somos cada uno de nosotros, que nos podemos identificar como el hijo mayor o como el hijo menor, que aún sin merecer nada, exige la herencia para ir a malgastarla. Mientras que el hijo obediente, el hijo que siempre estaba ahí, él pues no pedía nada para él siempre estaba ahí contento, agradable con su familia, con el padre. Sin embargo, sabemos la historia, este hijo menor que malgasta todo, y después de haberlo malgastado todo, sobreviene una gran hambre. Y era tanta su necesidad, ya sin dinero, ya sin el título del hijo de aquel padre que tenía grandes pertenencias, ahora sin nada, le viene esa necesidad, le viene el hambre, y va a buscar trabajo precisamente alimentando cerdos. Y dice el Evangelio que deseaba comer lo que le daban a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Y en esa necesidad, en esa hambre, él recuerda que tiene un padre. Y dice: ¿cuántos asalariados en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, ya sé qué hacer, me levantaré. Y ese es el primer verbo que usa, me levantaré, el verbo levantar, para ir al encuentro de mi padre. Ya no como hijo, sino: Señor, dame trabajo, aunque sea como un siervo, porque sabía que los servidores de su padre no pasaban necesidad. Y el padre lo esperaba, y el padre, cuando lo ve de lejos, sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo llena de besos y dice: rápido, traigan una túnica nueva, limpia, sandalias, un anillo, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y se hace una gran fiesta, un gran banquete. Bueno, ya desde ahí nos está hablando de este anhelo de Dios, hacer que todos sintamos, experimentemos, vivenciemos el ser parte de la gran familia de Dios. Dios nos llama para ser sus hijos, para estar con Él, para tener esta experiencia de amor con
el Padre. Y este gran proyecto encuentra su origen en la iglesia. La iglesia, que hay que decirlo de entrada, es un gran misterio. La iglesia no la podemos entender sin la Santísima Trinidad, sin la presencia de Dios Padre que la quiso desde toda la eternidad. No la podemos entender sin la instauración, la inauguración que hace Jesús de ella, de la iglesia. No la podemos entender sin la presencia del Espíritu Santo que le da vida a la iglesia. Entonces, de entrada, tenemos que decir, la iglesia es un gran misterio. No es una organización fundada por el acuerdo de algunas personas, como las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales o organizaciones de asistencia. No. La iglesia no surge porque unas personas se pusieron de acuerdo. Basta ver la historia, como los grandes movimientos creados precisamente por hombres, los grandes sistemas, pues no han demorado mucho. El comunismo, por ejemplo, pues no llegó ni a los 100 años. Pudiéramos hablar del nazismo, pudiéramos hablar de otras ideologías, sistemas incluso de gobierno que han existido y que, así como surgen después de un corto tiempo o de un tiempo un poco extenso, se vienen abajo esos sistemas. La iglesia no. La iglesia tiene 2000 años y la iglesia sigue viva, sigue presente. ¿Por qué? Porque es un gran misterio. Es un gran misterio. Como nos lo ha recordado tantas veces el Papa Benedicto XVI, la iglesia es obra de Dios y nace precisamente de este plan de amor del Padre que se va desarrollando progresivamente a lo largo de la historia. Y hace de esta historia, de nuestra historia, lo que nosotros llamamos historia de salvación. Es decir, Dios irrumpe, Dios penetra, Dios entra en nuestra historia humana, en nuestra historia civil, y lo hace con una intención: darnos la salvación, reconciliarnos con Él, encontrar a este maravilloso Padre que nos ama. Y al desarrollarse su plan dentro de la historia, hace que esta historia sea una historia de salvación, que va a iniciar desde el Antiguo Testamento, de manera especial con Abraham, la elección de Abraham, y en Abraham el gran pueblo de Dios. Pero también continúa esta historia de salvación, este desarrollo progresivo en la pedagogía de Dios en el Nuevo Testamento, cuando el gran pueblo de Dios ya no es solamente una tribu, una familia tribal como lo son los descendientes de Abraham, el pueblo judío, sino ahora son todos los hombres llamados precisamente para vivir en esta comunión, en esta presencia con Dios, experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. De tal manera que este proyecto tiene su origen en la iglesia como el gran misterio de Dios. Vamos, a lo largo de esos programas, vamos a hablar de la iglesia desde muchos aspectos, desde muchos ángulos. Hoy este tema es sobre la gran familia de Dios, la iglesia como familia. Después vamos a ir desarrollando otros temas, porque hablar de eclesiología, hablar de la iglesia es un tema muy grande. Hoy nos vamos a enfocar específicamente a la iglesia como esta gran familia que Dios pensó y que Dios quiso, que Dios fundó en el tiempo y que Dios sigue sosteniendo con la gracia del Espíritu Santo, porque precisamente la iglesia nace de la voluntad de Dios. Ya Orígenes hablaba precisamente de la iglesia y dice Orígenes en sus escritos que desde toda la eternidad Dios ya pensaba en la iglesia, ya pensaba en reunir a sus hijos y llamar
por medio de la iglesia, llamar a todos los hombres a la comunión con Él. Así como estaba Adán en el paraíso, en el jardín, que nos dice el texto bíblico, que Dios paseaba, caminaba en el jardín. Adán podía conversar con Él. Estaba esta comunión, este encuentro. Claro, este momento de gracia se pierde cuando irrumpe, cuando entra el pecado en el mundo. Pero el plan de Dios no se acaba, el plan de Dios no se frustra, el plan de Dios no se trunca. Él precisamente nos da una promesa, y esa promesa a lo largo de toda la pedagogía divina, como nos va a decir el Concilio Vaticano II, de esta pedagogía que Dios tiene para con nosotros, va preparando un pueblo. Primero lo va formando, después lo va preparando, y llegada la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, tanto amó Dios al mundo que nos envía a su Hijo amado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Entonces, la iglesia como proyecto nace de esta voluntad de Dios de llamar a todos los hombres a la comunión con Él, llamarlos a su amistad, es más, a participar como sus hijos en su misma vida divina, para que su designio de amor y de salvación se realice en una nueva y eterna alianza con la humanidad entera. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús reúne a su alrededor una pequeña comunidad que acoge su palabra, lo sigue, comparte su camino, y podríamos decir, se convierte en su familia. Y con esta comunidad, Él se prepara y edifica su iglesia. Por eso, para nosotros es muy importante conocer la iglesia, saber que estamos en la iglesia de Jesús, en la iglesia del Señor, porque eso nos da la certeza de que realmente formamos parte de esta gran familia de Dios, que estamos en casa, que estamos con nuestro Padre, y que la iglesia como familia también es nuestra madre, porque nacemos en la iglesia, nos formamos en la iglesia, así como una madre engendra a su hijo, lo nutre, y después de nacido pues lo sigue alimentando, lo forma, lo educa, lo ve crecer. Así la iglesia nos sigue alimentando de la gracia de Dios en los sacramentos, nos nutre, y la iglesia nos ve crecer. Y como madre, pues también qué contenta estaría nuestra iglesia de ver que sus hijos están madurando, están creciendo y son personas de bien, viven como hijos de Dios. Entonces, pudiéramos aquí hacernos una pregunta: ¿en dónde nace la iglesia? ¿En qué momento nace la iglesia? Ya lo decíamos al inicio, Orígenes en sus escritos nos dice, la iglesia ya estaba presente desde toda la eternidad en el plan amoroso de Dios. Dios ya había pensado en la iglesia desde toda la eternidad, pero envía a su Hijo, y al enviar a su Hijo hace presente esta realidad, la iglesia. Por eso vamos a decir, la iglesia nace en tres momentos. Una iglesia visible, una iglesia de sacramentos, y una iglesia que nace de la efusión del Espíritu Santo. Yo he escuchado mucho a nuestros hermanos separados que de repente dicen, es que no importa en dónde estés, no importa en qué denominación estés, la iglesia de Dios es invisible. Y no es cierto. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo fundó una iglesia en los apóstoles, y esta iglesia permanece hasta nuestros días. Y esta iglesia es una iglesia visible, porque en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, vemos cómo los apóstoles van a, por medio de la imposición de las manos, van a
a dar un ministerio, van a consagrar obispos, diáconos y presbíteros. Y eso lo encontramos en la carta a Santiago. Obispos, diáconos y presbíteros. Una iglesia invisible no tiene ni obispos, ni diáconos, ni presbíteros, pero también una iglesia invisible no tiene Biblia, porque la Biblia se formó dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Entonces, ¿cómo perduró el anuncio del Evangelio? Pues a través de los apóstoles y aquellos que los apóstoles dejaron como sus sucesores. De eso también en algún momento, en algún tema, vamos a hablar de la tradición apostólica, que es un tema muy bonito sobre nuestra iglesia, las riquezas de nuestra iglesia. Pero vamos a decir en este momento, la iglesia nace en tres etapas, en tres momentos. Iglesia visible, Mateo 16, verso 18, cuando después de aquella profesión de fe, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el verso 18 dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo edifica su iglesia a través de una cabeza visible, de un apóstol, y dice, y los poderes del infierno no prevalecerán. Y ahí hay una promesa, los poderes del infierno no prevalecerán. Y hay una promesa también de permanencia. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso para nosotros es muy importante que nuestra iglesia sea aquella que viene desde los apóstoles. Eso garantiza la continuidad precisamente de aquellas palabras, y los poderes del infierno no prevalecerán. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el primer momento, una iglesia visible, con pastores visibles, con discípulos visibles, con obispos, diáconos, presbíteros, como lo vemos en el Antiguo Testamento, visibles, cercanos a la comunidad. Entonces, una iglesia visible. Segundo momento es una iglesia de sacramentos. El gesto supremo de Dios de amor en la cruz es cuando vemos, cuando contemplamos el costado traspasado de Jesús, del que va a fluir sangre y agua. Y van a decir los santos padres de la iglesia, sangre y agua, símbolos de los sacramentos. Del costado abierto de Jesús, de su corazón, brota la iglesia, nace una iglesia sacramental, una iglesia de sacramentos. Sacramento en el agua, el sacramento del bautismo; en la sangre, el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía. Y vamos a dedicar varios programas a hablar de este maravilloso sacramento como es la Eucaristía, la fracción del pan, como se conoce, como se le llama en Hechos de los Apóstoles, la Santa Cena. Entonces aquí es el segundo momento, una iglesia sacramental, una iglesia de sacramentos. Sangre y agua del costado de Cristo, es decir, el bautismo y la Eucaristía. Y esto pues no lo estoy inventando yo, esto lo dicen los santos padres de la iglesia. Y el tercer momento en que nace la iglesia es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, cuando los apóstoles, por miedo a los judíos, se encontraban en oración. Y dice el texto, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía
expresarse. Ese es el tercer momento del nacimiento de la iglesia. Una iglesia que nace bajo la infusión, bajo la guía, bajo el cuidado del Espíritu Santo. Y esos apóstoles que estaban escondidos, por el Espíritu Santo encontraron la valentía para anunciarlo, para proclamarlo. Por eso, pues para nosotros es muy importante qué iglesia viene desde los primeros siglos. Es la iglesia apostólica, porque a esa iglesia, a esa comunidad apostólica descendió el Espíritu Santo. Y eso nos garantiza que esa iglesia en la que descendió el Espíritu Santo es la iglesia en la que nosotros estamos. Y eso lo podemos demostrar no solo con la Biblia, no solo con la Sagrada Escritura, sino con toda la tradición. La iglesia es la única que tiene 2000 años, la iglesia católica. Esa es la riqueza de nuestra fe, la riqueza de nuestra iglesia, la riqueza que a veces no valoramos, que a veces no le encontramos el verdadero sentido, pero que nos da la certeza que es la única que viene desde los apóstoles. Por eso una característica de la iglesia es apostólica. Venimos de los apóstoles, profesamos la fe que recibimos de los apóstoles. Por eso la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero de esto vamos a seguir hablando en un momento, que regresemos de un pequeño corte. En la historia nace en 3 momentos, se hace presente en la historia en 3 momentos, como una iglesia visible. En Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Pedro como el pilar, como el primero de los apóstoles. Y de hecho, cuando buscamos en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando buscamos la lista de los apóstoles, algo muy rico de la palabra de Dios, que en primer lugar siempre dice Pedro como el primero de los apóstoles. Una iglesia de sacramentos, el gesto supremo de amor en la cruz, es precisamente su costado traspasado, del que va a fluir sangre y agua, símbolos de los sacramentos, de manera especial el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Tercer momento, nace de la efusión del Espíritu Santo. Y podríamos aquí preguntarnos, bueno, ¿cómo se manifiesta la iglesia? ¿Cómo se manifiesta la iglesia? Bueno, la iglesia se manifiesta cuando el don del Espíritu Santo llena el corazón de los apóstoles y les empuja a salir y a empezar el camino para anunciar el Evangelio, difundiendo el amor de Dios. Vamos a pedirle a Vico, que está en controles, que nos pase a la siguiente diapositiva. Aquí se manifiesta la iglesia con el don del Espíritu Santo, y es precisamente con el Espíritu Santo que pues la iglesia deja de estar encerrada por miedo y empieza a salir, y es por la predicación de los apóstoles. De hecho, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, inmediatamente a la efusión del Espíritu Santo viene la primera predicación apostólica, que es precisamente Pedro quien toma la palabra, y en ese momento se bautizaron una gran multitud de judíos que estaban en la fiesta, en esta fiesta, pues que era una fiesta de la cosecha o agrícola, para poner a Dios las primicias de las cosechas. Y es por la predicación de los apóstoles que se dan las primicias de la iglesia, es decir, los primeros bautizados, que lo encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice en el versículo 41, los que acogieron su palabra fueron bautizados.
aquel día se le unieron unas 3,000 almas, 3,000 personas que recibieron el anuncio y recibieron el bautismo por la primer predicación precisamente del apóstol Pedro. Y esto pues ya es, para nosotros es la riqueza de la iglesia. Es Pedro que lleva a la iglesia, es Pedro al que Jesús resucitado le va a decir en 3 ocasiones: ¿me amas? Y hace referencia a las 3 negaciones de Pedro. Ante las 3 negaciones viene el 3 me amas de Jesús. Me amas, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces Cristo que encarga al apóstol Pedro precisamente el cuidado, el pastoreo, y bueno, junto a Pedro también a los apóstoles. Y este es para nosotros pues esta gran riqueza. Cuando los apóstoles iban a las comunidades, también ahí instituían, por medio de la imposición de las manos, instituían obispos, diáconos y presbíteros. A pesar, y eso hay que decirlo, a pesar de nuestros pecados, Dios nos perdona. Dios hace de esta iglesia la gran familia y nos llama a la comunión con Él. Y aunque a veces nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros estemos tomando un camino distinto al que Dios nos propone, Dios siempre nos perdona. Nunca tenemos que olvidarlo. Dios siempre nos perdona y nos ofrece el perdón. Él nos recibe en su amor de perdón y de misericordia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dios nos perdona y nos ama personalmente. Y la parábola del hijo pródigo es el ejemplo de esta misericordia. Aunque el hijo se malgastó todo, al que el hijo pasó hambre, aunque el hijo terminó en medio de los cerdos, y la figura del cerdo en el pueblo judío era muy importante porque era un animal impuro. Ahora, pues imagínate vivir entre esta impureza, querer comer lo que comen estos animales impuros, pues ya habla de la gravedad de la situación en la que había caído el hijo pródigo. Y aún así se levantó buscando a su padre. Tal vez lo hizo por conveniencia, porque tenía necesidad, pero eso no le importó al padre. El padre, cuando lo ve, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa y cambia sus vestiduras llenas pues de la suciedad del cerdo, sus pies seguramente sucios, lodosos, llenos de la suciedad del cerdo, lo cambia por una vestidura nueva, por sandalias nuevas. Dios perdona y nos ofrece su amor, un amor incondicional, un amor personal. Claro que para recibir este amor, este perdón, también tenemos que buscarlo. El hijo pródigo se levantó, salió de esta situación en la que estaba viviendo y fue al encuentro del Padre, aunque el Padre ya lo estaba esperando. Fue a este encuentro. Para nosotros, para la iglesia, este sacramento se llama la reconciliación, donde Dios derrama sobre nosotros su misericordia. Dice el Papa Francisco en el sacramento de la reconciliación: Dios nos cubre con el manto de la misericordia. Por eso pues es muy importante saber que en nuestra iglesia podemos acercarnos a la misericordia de Dios a través de los sacramentos. En la familia de Dios, en la iglesia, la savia vital, lo que le da vida a la iglesia, es el amor de Dios. Va a decir San Pablo en una de sus cartas: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De tal manera que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en cada uno de nosotros. Es el amor de Dios, el Espíritu Santo, que nos transforma, nos cambia. Por eso la savia vital es el amor de Dios, que se realiza en amarle a Él, en amarle a los demás, en amar a todos sin distinción, sin mesura. La iglesia es una familia en la que se ama y se es amado. San Juan capítulo 15 nos dice: yo soy
la vid verdadera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, nosotros aquí en la iglesia debemos permanecer unidos a la savia, permanecer unidos en el amor de Dios, es decir, en el Espíritu Santo, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para hacer ese signo de la presencia de Dios en medio de la iglesia y en medio del mundo. Por eso, si algo podemos decir, es que en la iglesia lo tenemos todo. Tenemos el amor de Dios derramado, que es el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Por eso dice San Pablo, ustedes son templos del Espíritu Santo. En nosotros mora Dios, en nosotros está la presencia de Dios. Por eso va a decir Jesús, quien me ama a mí, cumple mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada. La iglesia es la morada de Dios. Nosotros tenemos que ser ese reflejo de esa morada de Dios que a veces es tan difícil. Y siguiendo con el ejemplo de la vid, cuando a la vid, cuando a un árbol que se alimenta de las raíces del tronco, cuando una rama le arrancas un pedazo, podemos ver que al poco tiempo las hojas se secan, la rama queda totalmente seca, y por más que la siembras, ya no vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque se desprendió, fue separada de la savia, de la vid, del tronco, de las raíces que la nutren. De igual manera, nosotros, cuando nos separamos de la iglesia, cuando nos alejamos de la iglesia, cuando no nos acercamos a la iglesia, nos vamos muriendo espiritualmente, nos vamos secando por dentro. Por eso pues es triste cuando vemos una sociedad tan herida, tan lastimada, tan lacerada por tantas situaciones que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente se ha alejado de Dios, porque nosotros nos hemos alejado de Dios, porque nuestras familias nos hemos alejado de Dios y nos hemos alejado de la iglesia. Por eso, cuando nos alejamos, nos secamos, y como esas hojas pues se secan y ya no sirven. Por eso Jesús va a decir también, ustedes son la sal de la tierra, para darle sabor al mundo. Cuando la sal se vuelve insípida, ya no sirve. Entonces se arroja para que la gente la pise, porque ya no sirve. Pero mientras tengamos este sabor, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, podemos darle sabor, un poco de sazón al mundo, a las realidades que estamos viviendo. Por eso es muy importante saber dónde estamos y saber que estamos en casa. Termino, bueno, ya estamos casi terminando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para pues terminar este tema tan bonito. La iglesia es mi familia, la iglesia es mi casa, en la iglesia me encuentro con Dios. Dios me llama a la comunión a través de este gran proyecto que se inauguró hace 2000 años y que sigue presente por medio del Espíritu Santo, la iglesia. Dios nos llama a su presencia y a su comunión. Volvemos después de, vamos a un canto, vamos a un corte y regresamos aquí en tu programa, Un Tesoro Escondido. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
canto porque quiero un mundo feliz. Y yo por si alguien me quiere escuchar, que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la En Voz y Vida Multimedios queremos saber de ti. Comunícate con nosotros. Línea de contacto 271-778-97. Mail Voz y Vida Multimedios @gmail.com. Redes sociales. Somos Voz y Vida Multimedios. Formamos la gran familia, unidos por el espíritu de amor. Bueno, ya estamos aquí en la recta final ya de nuestro programa, Un Tesoro Escondido, con este tema, la iglesia, la gran familia de Dios, que como dice Orígenes, desde la eternidad Dios ya estaba pensando en la iglesia que está en el pensamiento de Dios, en lo más íntimo de su corazón, esta iglesia que fue fundada en el tiempo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia que vive, que recibe precisamente la vida de Dios por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y esta es la certeza que tenemos los que pertenecemos, los que estamos en esta iglesia, en esta nuestra iglesia, la Iglesia Católica, nuestra familia. Aquí tenemos todo, no necesitamos buscar en otro lugar, porque aquí lo tenemos todo: el amor del Padre, la efusión, la comunión con el Espíritu Santo, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso el documento de Aparecida, aquel documento de los obispos, documento de Aparecida, en el numeral 246 dice: el encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la iglesia. Con las palabras del Papa Benedicto XVI repetimos con certeza: la iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Y esa es la gran certeza que nosotros tenemos. Estamos en casa. Esta es nuestra casa. La iglesia es nuestra familia. Y como en todas familias, pues a veces, como es común a veces en la familia, tenemos disgustos, tenemos diferencias, tenemos a veces roces. Ciertamente la iglesia, si bien tiene una naturaleza divina, es Dios mismo quien la guía, también tiene pues esta naturaleza humana. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos caernos? Sí. ¿Podemos tener debilidades? Todos los que pertenecemos, formamos esta iglesia, sí. Pero más allá de nuestras debilidades humanas, más allá de nuestros propios pecados personales, es la gracia de Dios
que mantiene unida a la iglesia. Por eso San Pablo va a hablar de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, y todos formamos parte de este cuerpo místico que es Cristo, de tal manera que la iglesia de Dios es altamente visible. Es una iglesia que lleva 2000 años y tiene una promesa de perpetuidad, y los poderes del infierno no prevalecerán jamás. Y junto con esta promesa de perpetuidad, también una promesa de pertenencia, de permanencia de nuestro Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos concluyendo aquí tu programa, Un Tesoro Escondido, pues como el buscador, buscando precisamente, escarbando en este campo que es la iglesia, ese gran tesoro que luego esconde para vender todo lo que tiene y pues estar en ese campo con este gran tesoro que es el reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Estamos aquí en tu programa Un Tesoro Escondido, y nos vemos la próxima semana, próximo lunes, a partir de las 5 de la tarde. Dios te bendiga y nos seguimos viendo en tu programa, Un Tesoro Escondido. Sintonizas Voz y Vida Multimedios, en directo desde la Diócesis de Córdoba. Con el mejor contenido, programación constante y rotativo, música variada